Hablabas de trabajadores. Tenés un libro que se llama Obrero de los Bytes. ¿Qué son los obreros de los bytes? Bueno, ese es un libro medio viejo, de 2013, que algunas de las cosas que están ahí están un poco limitadas, y en libros posteriores hemos actualizado algunas de estas cuestiones, pero ¿qué son los obreros de los bits? Son la gente que produce en su tiempo de trabajo básicamente información digital, que su actividad principal es la de producir información digital, ¿no? Esto que llamamos trabajo informacional. Durante mucho tiempo la categoría de obrero se asociaba al trabajo manual, al esfuerzo físico, al sudor. La idea de ese libro fue la de empezar a analizar, a mostrar la presencia cada vez mayor que ocupa grandes sectores de la economía, de quienes trabajan produciendo flujos de información digital y utilizan, como decía antes, como principal medio de trabajo una tecnología digital como una computadora, una tablet, un smartphone, etcétera, ¿no? Esos son los obreros de los bits. Hay actualizaciones posteriores porque está el desafío siempre de tener que actualizar esta información. Totalmente. ¿Se alcanza a ponerse al día en términos digitales? ¿Se puede conceptualizar o ya cuando se plasma una idea apareció otra? Es muy buena la pregunta. Efectivamente, en estos temas, no es lo mismo si uno estudia historia de Roma o cosas parecidas, en estos temas es muy difícil estar al día, porque ya solo el tiempo que te lleva, no digamos escribir, publicar un libro, que es un año, y bueno, muchas cosas pueden haber cambiado, ¿no? Entonces, en las ciencias sociales tenemos algunas limitaciones en ese sentido. Lo que uno puede hacer cada tanto es tratar de ver qué tendencias han emergido. Como te decía antes, en ese libro analizamos el trabajo informacional, una de las 4 tendencias del trabajo en esta etapa del capitalismo. Pero aparecieron 3 más que se volvió necesario discutir en estos últimos 5 o 6 años. Una de ellas es esta de las plataformas. Ahora estamos todo el tiempo hablando de Rappi, Pedido Ya, Uber y todo eso. Bueno, eso es una tendencia característica de esta etapa del capitalismo que fue necesario incorporar. Lo mismo que esto de la prosumerización, que la gente hace un laburo que no es reconocido como tal cuando sube videos a YouTube, cuando comparte contenidos en Instagram, etcétera, a través de plataformas que no reconocen como trabajo esa actividad. Los prosumidores, que se les llama de este modo a veces, aportan montones de contenidos, aportan un montón de valor, aportan un montón de riqueza para esas firmas, y sin embargo esa tendencia del trabajo ni siquiera es nombrada a veces como trabajo, ¿no? Entonces tenemos esas 2 cuestiones. La tercera y última que agregamos a lo de obreros de los bits es la de la automatización. Es un debate que vuelve cada tanto, el de la inteligencia artificial, el de la robótica, el de reemplazo del trabajo pago por algoritmos, por robots, pero que sin embargo tiene un componente novedoso ahora, que es el siguiente. Mientras que las primeras automatizaciones reemplazan al trabajo físico o al componente físico del trabajo, la automatización actual tiende a reemplazar tareas intelectuales. No son ya los torneros los reemplazados, no son los pintores, son los financistas, por ejemplo. Las decisiones del mercado financiero las toman algoritmos. Son los médicos, son las personas que crean software, y son a veces los artistas. Recién les contaba un ejemplo a los compañeros y las compañeras de un experimento en el cual un software que compone música en el estilo de Bach fue testeado frente a composiciones del propio Bach y de un musicólogo que decía que era fácil distinguir entre aquella creación fría, inhumana de un algoritmo y la calidez de un compositor humano y demás. El resultado fue que un público compuesto de musicólogos y de expertos creyó que la composición del algoritmo era de Bach, creyó que la composición de Larson, del tipo que desafiaba a ese algoritmo, en realidad había sido producida por el algoritmo, que era fría, inhumana, etcétera, y lo cual nos abre una puerta de empezar a pensar que es difícil restringir un ámbito humano en el cual los algoritmos no van a poder avanzar. Lo que sí vamos viendo es que se puede restringir el ritmo al cual avanzan. Podemos detener ese avance de los algoritmos, pero no podemos decir que hay un área que les sea inexpugnable. En algún momento se creía que las emociones, que la creatividad era algo intrínsecamente humano, que los entes no humanos no iban a poder copar, no iban a poder invadir. Bueno, hoy sabemos que eso no es así. Hay incluso en algunos países que se está debatiendo si ponerle impuesto al uso de robots en reemplazo de la actividad humana, ¿no?
Totalmente. Bueno, esa es una de las discusiones que hay que dar acá, efectivamente. Generar impuestos a los algoritmos, generar impuestos para estas plataformas que chupan los datos, y luego qué hacer con ese dinero. Bueno, una de las discusiones es esta, la de, que mencionaba antes muy al pasar, la de un ingreso básico universal. Si todos producimos conocimientos, si ese robot, si ese algoritmo se nutrió de conocimientos humanos, de gente que luego fue desplazada y se quedó sin un empleo pago, bueno, tal vez debamos compensar a esa gente para que siga produciendo conocimientos con una forma de ingreso básico universal que surja de esos impuestos que se cobran a estos robots. Luego esto tiene la cuestión geopolítica, porque además de cobrar impuestos, localmente está el asunto de a dónde van las ganancias. No es lo mismo que ese algoritmo sea argentino, chino o estadounidense, ¿no? ¿Dónde se acumula esa riqueza? ¿Dónde se acumula esos saberes? ¿Quién tiene la soberanía de esos datos? Varía en cada caso. Entonces hay una cuestión ahí monetaria, pero también una cuestión política vinculada a la soberanía de un país que es necesario discutir.